Hola chicos, buen día. Hola Natalie, buen día. Buen día, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo me copias? Todo bien, doctor, gracias. Ok. Ahí también está Denia. Denia, buen día. Se está conectando. ¿Cómo estás, Denia? ¿Nos escuchas? Sí, doctor, buen día. Ok. Bien, a ver, vamos a continuar con el tema que quedó pendiente el día de ayer, referente a la determinación de daños y perjuicios, que se genera conforme ustedes saben bien, ante cualquier eventualidad, ya sea en el ámbito judicial e incluso en el ámbito personal, ¿cierto? Siempre estamos hablando de resarcimiento de daños, estamos hablando de resarcir perjuicios, eh, estamos hablando de compensaciones, de reconocimientos. Resulta que tuve un percance con el coche, me chocaste, tienes que indemnizarme, tienes que hacérmelo arreglar, el daño que me estás causando, no solamente es material, sino el perjuicio que me estás generando, ¿cierto? Todo, todo gira en torno a las vicisitudes que se puedan presentar en todo sentido, ya en todo sentido. En ese tema, cuando hablamos de obligaciones como tal, ¿cierto? La cosa se hace más formal porque entendemos que hay un vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor, siempre aclarándoles que el tema de entender a los sujetos de una obligación como deudor y acreedor no solamente tiene que ver o no solamente debemos concebirlos como la existencia de una deuda de dinero. Hemos visto con bastante detalle el tipo de obligaciones que existe, como las de dar, hacer y no hacer. En cada una de estas clases o tipos de obligaciones se genera la concurrencia de estos sujetos que en determinado momento se van a identificar como deudor y acreedor, ¿cierto? Entonces, el día de ayer veíamos dos, independientemente de las otras clasificaciones de los daños, determinación de daños y perjuicios, veíamos dos que son vitales y que son los más usados en el ejercicio profesional: el daño emergente y el lucro cesante. Habíamos definido, conforme el texto de apoyo que ustedes tienen, al daño emergente como aquella pérdida o disminución económica que una persona va a experimentar, va a sentir en su patrimonio. ¿Quién es el que va a sentir el daño? ¿Quién es el que va a sufrir el perjuicio ante el incumplimiento del deudor? Definitivamente el acreedor, ¿cierto? ¿Cómo es que se puede calificar esta pérdida o disminución en el patrimonio? Y principalmente, ¿a qué le llamo realmente daño emergente y a qué le voy a llamar el lucro cesante? Cuando el lucro cesante, como noción o definición, nos dice que es la privación a una persona de un aumento o incremento en su patrimonio. Lucro es ganancia, rédito, utilidad. Entonces me está diciendo la definición que el lucro cesante consiste en que las ganancias y las utilidades que yo debía percibir y podía haber generado, como ejemplo siempre tomemos una deuda de dinero, podía haber generado prestando ese dinero que el deudor tenía que devolverme en determinado plazo. He sido privado a raíz del incumplimiento del deudor, ¿cierto? Tú debías de haberme devuelto el capital prestado el 30 de abril. Ese capital yo podía haberlo hecho trabajar, como se dice, y generar frutos civiles, y por tu incumplimiento la ganancia que yo tenía que percibir ha cesado. Ganancia, lucro, cesante, paralización, suspensión. Me has perjudicado, ¿cierto? He perdido la oportunidad de percibir o de recibir las ganancias y utilidades que mi dinero podía generar.
Ese es el lucro cesante. El daño emergente es el perjuicio ocasionado que se va a materializar en la disminución económica que experimenta una persona. Ejemplo, debías de haberme devuelto el dinero que te presté, así dicho de manera muy popular, el 30 de abril del año 2020. Ha pasado mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. A la fecha ha pasado un año y un poco más, ¿cierto? Identifiquemos cuál es el daño emergente y cuál es el lucro cesante. A raíz del incumplimiento del deudor de no haber cumplido hace más de un año con la devolución del capital prestado, el lucro cesante que yo debía percibir prestando ese dinero a una persona más confiable son las ganancias, intereses o utilidades que podía generar ese mi capital en un año. Me has privado de poder generar ganancias. Ese es el lucro cesante. Pero fuera de ello, esas ganancias y utilidades de las que me has privado por el incumplimiento, me ha generado un daño. ¿Por qué? Pueden ser por distintas razones. Porque con esos intereses, utilidades o ganancias de un año, a ver, hablemos de que se podía sumar $10,000, yo podía generar otro capital y aumentar mi patrimonio, ¿cierto? Podía generar otro capital. El daño que me has ocasionado ha disminuido que ese mi capital se incremente. He perdido la oportunidad de aumentar ese capital, ese patrimonio que tengo. Otro ejemplo, esos intereses, ganancias y utilidades de los que me has privado a raíz de tu incumplimiento y durante todo este tiempo, me ha generado un daño porque con esos intereses y ganancias yo cubro una deuda que tengo en el banco. Y eso ha generado que yo me vaya prestando dinero de otro lado para poder cubrir esa deuda. Me has perjudicado. La intención es aumentar mi patrimonio y a raíz de tu incumplimiento me has disminuido el patrimonio porque al prestarme dinero de otro lado también he generado el pago de intereses a ese préstamo. Ese es el daño emergente. Esta determinación de daños y perjuicios, daño emergente y lucro cesante, chicos, es la que más se utiliza en estrados judiciales, principalmente en procesos de ejecutivos o procesos coactivos que tienen que ver con obligaciones pecuniarias, es decir, con deudas de dinero. Porque hay gente, hay personas que trabajan con préstamos y las utilidades que generan por medio de los intereses son las ganancias que ellos utilizan para solventar sus obligaciones o sus gastos, o en su caso ahorrar, incrementar su patrimonio. Entonces ahí donde dependiendo de cada caso, se podría generar la cuantificación del daño emergente o lucro cesante. ¿Ya? Para graficar esta explicación y entender bien lo que son la teoría de los daños y perjuicios y posteriormente graficar qué es el daño emergente, cómo se presenta, cómo se identifica en una obligación cuando ésta ha sido incumplida y llega a un proceso judicial, vamos a plasmarlo con dos documentales para primero recordar perfectamente qué son los daños y perjuicios. ¿Ya? Primero, para recordar lo que vimos el día de ayer y posteriormente para ingresar a la diferenciación de lo que son el daño emergente y el lucro cesante. Voy a dar paso al audio del documental y para ello voy a silenciar mi micrófono. Por favor, atentos porque no dura más de 6 minutos este documental. Y cuándo procede su condena en un juicio, así que comenzamos.
Debemos saber primero a qué nos referimos con daños y perjuicios. Pues bien, primero que nada tenemos que saber que estas son dos figuras separadas. Daño, de acuerdo con la definición que tiene la propia ley o un diccionario jurídico, se concibe como un menoscabo al patrimonio de una persona como consecuencia directa de la acción u omisión de otra, mientras que perjuicio se define como la ganancia lícita que se deja de percibir con motivo directo de la acción o inacción de otra persona. Pues bien, en algunos juicios, sobre todo de índole civil o mercantil, es común, de acuerdo a cada tipo de caso concreto, que la parte actora solicite el pago de daños y perjuicios dentro de sus pretensiones. Sin embargo, esta pretensión, para poder ser atendida por el juzgador, debe ser bien expuesta en los hechos de la demanda y obviamente acreditada en juicio con las pruebas pertinentes. ¿Pero cómo logramos esto? Pues bien, primero que nada, lo más importante es que, atendiendo al caso concreto, sepamos si aplica o no la reclamación de daños y perjuicios. Es decir, lo ideal es que no requieras pretensiones que sepas no serán atendidas, ya que incluso ante tus clientes te hace ver mal. Es muy fácil hacer el estudio del caso cuando tu cliente ha tenido un menoscabo a su patrimonio o bien una ganancia lícita no obtenida por la situación que te exponga. Veamos un par de ejemplos para que quede claro. Pedro usa su automóvil como Uber. Un día, teniendo su coche estacionado afuera de su casa, su vecino por accidente lo choca de frente. Al salir, Pedro le pide que llame a su seguro, pero su vecino le indica que su póliza había vencido recientemente, pero que se haría cargo de la reparación firmando un documento que elaboraron ellos mismos donde se deja clara esta situación. Al cabo de los días, Pedro no puede trabajar ya que su vecino no se hace cargo de la reparación, por lo que acude a tu despacho para que puedas ofrecerle una solución. Pues bien, en este caso concreto, la acción que puedes ejercer es una responsabilidad civil objetiva, en donde solicitarás el pago del daño creado al patrimonio de Pedro, consistente en la reparación de su vehículo. Sin embargo, y de forma adicional, puede solicitar el pago de los perjuicios generados, ya que el automóvil de Pedro también era su instrumento de trabajo, por lo que puedes requerir el pago de la ganancia lícita que ha dejado de percibir con motivo del accidente causado por su vecino. Ahora bien, por cuanto a la forma de acreditar tus pretensiones, puedes requerir una pericial para que en un avalúo se indique en el procedimiento el costo de reparaciones y de evaluación que ha sufrido el automóvil de tu cliente, para acreditar el rubro de daños. Ahora bien, los perjuicios los puedes tener por acreditados solicitando un informe a la plataforma de Uber para que indiquen un promedio de los ingresos de tu cliente en un determinado periodo de tiempo y que dicho promedio se tome como referencia de la ganancia que dejó de percibir. De esta forma no solo pides que se paguen dichas pretensiones, sino que estás acreditando su procedencia. Ejemplo 2. José tiene una empresa que se dedica a la venta de playeras. José logró un acuerdo con una cadena famosa de tiendas que le pide 2 millones de playeras de forma mensual. Sin embargo, José, para hacer frente a esta demanda, requiere asegurar la materia prima por parte de su proveedor, con el que firma un contrato de suministro para que le entregue de forma preferente las telas necesarias para que José pueda surtir a las tiendas. Un día José deja de recibir la tela que necesita de su proveedor, ya que éste encontró otro cliente que paga más por la tela, por lo que José tuvo que comprar la tela con otro proveedor más caro y sin lograr surtir los 2 millones de playeras que le pidió la cadena de tiendas, perdiendo así su contrato con estas. Por lo que José te va a ver a tu oficina para saber qué se puede hacer en contra de su proveedor. Pues bien, en este caso se propone iniciar una demanda por el incumplimiento al contrato de suministro que tenía firmado José con su proveedor, pidiendo el pago de daños y perjuicios. Ahora bien, en este ejemplo, el daño es equivalente al sobreprecio por la materia prima que tuvo que pagar José al buscar otro proveedor. Sin embargo,
Aquí lo verdaderamente importante es determinar los perjuicios, que en este caso se traducirá en el contrato de José con la cadena de tiendas que perdió por el incumplimiento de su proveedor. Las pruebas que se deben de aportar en este caso son múltiples, entre ellas los contratos de José con su proveedor y el contrato de José con la cadena de tiendas. También deberás ofrecer periciales contables en las que se determine la ganancia no obtenida, así como el perjuicio ocasionado e incluso repercusiones en la empresa de José como pago de liquidaciones por recorte de personal u otras análogas que acrediten el menoscabo en la empresa de José. Y bueno, por este video sería... Bien, práctico, didáctico, para recordar lo que el día de ayer avanzamos sobre los daños y perjuicios. Con ese pequeño documental, daños y perjuicios, estamos viendo el daño emergente y el lucro cesante. Separando los términos daños a un lado y perjuicios a otro lado, y haciendo un juego de correspondencia con flechitas imaginarias, el daño como tal estaría dirigido al daño emergente o al lucro cesante. Y los perjuicios como tal estarían dirigidos al daño emergente o al lucro cesante. ¿Quién podría contestar? ¿Se ha entendido mi pregunta, chicos, o no? No, doctor. Lo vamos a hacer así. Bien, acá. Vamos a agarrar acá y vamos a poner daños, ¿sí? Y vamos a poner acá daño emergente. Vamos a poner acá lucro cesante, ¿sí? Y vamos a poner acá perjuicios. Y acácito vamos a poner y. Ok. El documental anteriormente visto es muy claro en los ejemplos cuanto identifica qué es un daño emergente y un lucro cesante. Ejemplo, así lo dice, la ganancia que no es recibido debido a que trabajo con el automóvil me genera un perjuicio, porque la ganancia que tenía que recibir no la he podido recibir porque no has hecho reparar mi carro. La pregunta es, si yo tuviera que poner una flecha de acá, daños, el daño se acomoda más a la figura del daño emergente o se acomoda más a la figura del lucro cesante. Viceversa, el término perjuicio se acomoda más a un daño emergente o se acomoda más a un lucro cesante. Lucro cesante. ¿Cuál? ¿El perjuicio? Daño sería daño El emergente. daño sería el lucro cesante. Ya, a ver. Julia, ¿qué dices? Según entendí, no Ya, entré a la clase de ayer y tampoco tuve tiempo de mirarlo todavía, pero daño podría ser
lucro cesante y perjuicio daño emergente. ¿Ya? Una postura. ¿Quién decía lo contrario? Yo, doctor, que daño puede ser daño emergente y perjuicios lucro cesante. ¿Ya? Ok, ya tenemos dos posturas contrarias. ¿Quién más? Bueno, ok. Lo mismo que Anita, doctor. ¿Perdón? La misma opinión de Anita, doctor. Que daño se Yo soy- adecua más a daño emergente y perjuicios se adecua más a lucro cesante. Sí, doctor. ¿Sí? Bien. Vamos a salir de dudas. Escuchen por favor una vez más. En este video te voy a explicar qué son los daños y perjuicios y cuándo procede su condena en un juicio, así que comenzamos. Debemos saber primero a qué nos referimos con daños y perjuicios. Pues bien, primero que nada tenemos que saber que estas son dos figuras separadas. Daño, de acuerdo con la definición que tiene la propia ley o un diccionario jurídico, se concibe como un menoscabo al patrimonio de una persona como consecuencia directa de la acción u omisión de otra, mientras que perjuicio se define como la ganancia lícita que se deja de percibir con motivo directo de la acción o inacción de otra persona. Pues bien, en algunos juicios, sobre todo de índole civil o mercantil, es común, de acuerdo a cada tipo de caso concreto, que la parte actora solicite el pago de daños y perjuicios dentro de sus pretensiones. Sin embargo, esta pretensión, para poder ser atendida por el juzgador, debe ser bien expuesta en los hechos de la demanda y obviamente acreditada en juicio con las pruebas pertinentes. ¿Pero cómo logramos esto? Pues bien, primero que nada, lo más importante es que atendiendo al caso concreto, sepamos si aplica o no la reclamación de daños y perjuicios. Es decir, lo ideal es que no requieras pretensiones que sepas no serán atendidas, ya que incluso ante tus clientes te hace ver mal. Es muy fácil hacer el estudio del caso cuando tu cliente ha tenido un menoscabo a su patrimonio o bien una ganancia lícita no obtenida por la situación que te exponga. Veamos un par de ejemplos para que quede claro. Pedro usa su automóvil como Uber. Un día, teniendo su coche estacionado afuera de su casa, su vecino por accidente lo choca de frente. Al salir, Pedro le pide que llame a su seguro, pero su vecino le indica que su póliza había vencido recientemente, pero que se haría cargo de la reparación firmando un documento que elaboraron ellos mismos donde se deja clara esta situación. Al cabo de los días, Pedro no puede trabajar ya que su vecino no se hace cargo de la reparación, por lo que acude a tu despacho para que puedas ofrecerle una solución. Pues bien, en este caso concreto, la acción que puedes ejercer es una responsabilidad civil objetiva, en donde solicitarás el pago del daño creado al patrimonio de Pedro, consistente en la reparación de su vehículo. Sin embargo, y de forma adicional, puedes solicitar el pago de los perjuicios generados, ya que el automóvil de Pedro también era su instrumento de trabajo, por lo que puedes requerir el pago de la ganancia lícita que ha dejado de percibir con motivo del accidente causado por su vecino. Ahora bien, por cuanto a la forma de acreditar tus pretensiones, puedes requerir una pericial para que en un avalúo se indique en el procedimiento el costo de reparaciones y de evaluación que ha sufrido el automóvil de tu cliente, para acreditar el rubro de daños. Ahora bien, los perjuicios los puedes tener por acreditados solicitando un informe a la plataforma de Uber para que indiquen un promedio de los ingresos de tu cliente en un determinado periodo de tiempo y que dicho promedio se tome como referencia de la ganancia que dejó de percibir. De esta forma no solo pides que se paguen dichas pretensiones, sino que estás acreditando su procedencia. Ejemplo 2. José tiene una empresa que se dedica a la venta de playeras. José logró un acuerdo con una cadena famosa de tiendas que le pide 2 millones de playeras de forma mensual. Sin embargo, José, para hacer frente a esta demanda, requiere asegurar la materia prima por parte de su proveedor,
con el que firma un contrato de suministro para que le entregue de forma preferente las telas necesarias para que José pueda surtir a las tiendas. Un día José deja de recibir la tela que necesita de su proveedor, ya que éste encontró otro cliente que paga más por la tela, por lo que José tuvo que comprar la tela con otro proveedor más caro y sin lograr surtir los 2 millones de playeras que le pidió la cadena de tiendas, perdiendo así su contrato con estas. Por lo que José te va a ver a tu oficina para saber qué se puede hacer en contra de su proveedor. Pues bien, en este caso se propone iniciar una demanda por el incumplimiento al contrato de suministro que tenía firmado José con su proveedor, pidiendo el pago de daños y perjuicios. Ahora bien, en este ejemplo, el daño es equivalente al sobreprecio por la materia prima que tuvo que pagar José al buscar otro proveedor. Sin embargo, aquí lo verdaderamente importante es determinar los perjuicios, que en este caso se traducirá en el contrato de José con la cadena de tiendas que perdió por el incumplimiento de su proveedor. Las pruebas que se deben de aportar en este caso son múltiples, entre ellas los contratos de José con su proveedor y el contrato de José con la cadena de tiendas. También deberás ofrecer periciales contables en las que se determine la ganancia no obtenida, así como el perjuicio ocasionado e incluso repercusiones en la empresa de José como pago de liquidaciones por recorte de personal u otras análogas que acrediten el menoscabo en la empresa de José. Ahora sí. Ahora sí. Escucho sus respuestas. En el ejemplo del automóvil, chocan el automóvil de Juan, creo, o de Pedro, y fuera de ello, como trabajaba como Uber, es decir, como taxista, digamos así, le generan un perjuicio. En ese primer ejemplo, editado en el documental, chicos, ¿cuál sería el daño y cuál sería el perjuicio? El daño sería emergente, doctor. Sí, Ya, ya. ¿Y cuál sería el daño como tal en el ejemplo del automóvil? Identificando el daño. Le chocan el automóvil a Pedrito y fuera de ello que no se lo hacen arreglar, le perjudican porque era su herramienta de trabajo y dejó de generar ganancias. Lucro cesante sería. Profesor. Lucro cesante porque no estaría trabajando, no estaría generando nada, perjuicio. ya que Ajá. estaría averiado su automóvil, que es su principal herramienta de trabajo. Ya, Por perfecto. tanto, la ganancia deja de reportarse, ¿no? A consecuencia del daño emergente. Ya. ¿Quién dice algo más? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor, pero está bien lo que estamos diciendo. No sé, les pregunto yo. Pero está bien, a ver, doctor. A ver, está bien, está bien. Fíjense. ¿Y por qué soy tan insistente y tan incisivo en esto, chicos? Porque esto es lo que van a ver en el ejercicio profesional. A veces, como bien dice el documental, tratándose de la naturaleza de la obligación, ¿no? Tratándose, no siempre se pide la calificación, ojo, de estos daños y perjuicios. No siempre. Esos dos ejemplos son clarísimos para poder exigir. Clarísimos. A ver, empecemos por el primer ejemplo del documental. Identificando cuáles son los daños y cuáles son los perjuicios. Y consecuencia de aquello, identificamos el daño emergente y el lucro cesante. Los daños como tal vienen a ser el choque al auto de Pedro. Ese es el daño. ¿Ya? Ese es el daño, el choque en contra del auto de Pedro. El perjuicio viene a ser que con el daño con el caso chocado
Él no puede trabajar y encima siendo su herramienta de trabajo, no genera las ganancias para el sustento de su familia. Lucro es sinónimo de ganancia, de réditos, de utilidades, ¿cierto? Entonces, como bien decían ustedes, los daños se adecúan a lo que se conoce como daño emergente. ¿Por qué? Porque le ha dañado el carro, lo ha deteriorado el carro y al estar deteriorado no le permite continuar con sus labores cotidianas. ¿Cierto? Y fuera de los daños ocasionados en el caso de Pedro, abolladuras, qué sé yo, cómo lo habrá chocado, se genera un perjuicio y ese perjuicio es que como no puede trabajar con un carro deteriorado porque está chocado, no genera las ganancias o las utilidades como fruto de su trabajo para el sustento de su familia. Entonces, acá hay materia para poder calificar un daño emergente y poder calificar un lucro cesante. ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Cierto? Ahora, veamos el ejemplo 2, poquito más complejo, poquito más complejo. Vamos a hacer nuestro ejemplo. Una cadena de tiendas representada legalmente me contrata para que yo le provea, le suministre mensualmente 2 millones de playeras. Firme el contrato de suministro conmigo. Imagínense 2 millones de playeras, voy a generar una ganancia destacable. Lógicamente, para que yo cumpla con ese compromiso, con ese contrato, voy a requerir materia prima de manera también segura. Me tienen que surtir de manera segura para yo poder cumplir. Voy a contratar más personal seguramente en mis talleres de costura y qué sé yo. Entonces firmo con mi proveedor un contrato de suministro de tela por un determinado precio. En ese interín, mi proveedor, so pretexto de que apareció otro cliente que le paga mejor, me deja de suministrar la tela, lo que hace que por la urgencia yo acuda a otro proveedor que me vende más caro y aún así no me logra surtir para que yo pueda cumplir con el contrato de los 2 millones de playeras mensualmente. Y a raíz de que no puedo cumplir con la provisión de los 2 millones de playeras, la cadena de tiendas rescinde contrato conmigo. ¿Cierto? Yo, cliente, visito la oficina de ustedes, dice el ejemplo, y les digo qué podemos hacer. Una demanda por incumplimiento de contrato contra el proveedor que me tenía que suministrar la tela necesaria. ¿Cierto? Ha incumplido el contrato. Pero además puedo calificar daños y perjuicios. ¿Sí? ¿Cuál es el perjuicio que me ha generado? Si es igual al lucro cesante. Las ganancias que yo debía recibir del contrato que había suscrito con la cadena de tiendas por proveerles 2 millones de playeras. Debo calcular las ganancias. ¿Cuál es el daño que me ha ocasionado? Que al haber incumplido el contrato he tenido que recurrir a otra empresa, a otro proveedor que con un precio mayor me ha provisto algunas telas. Ese es el daño, la diferencia del precio que hice con mi proveedor y que después tuve que hacer con la otra empresa. ¿Cierto? Cuando hablemos de privación de ganancias, privación de utilidades, de los réditos, estamos hablando de perjuicios y por tanto estamos hablando de lucro cesante. Lo que yo debía ganar, las ganancias que debía generar, me has perjudicado, por tanto son los perjuicios. Y el daño es lo que me has hecho, lo que me has generado, por eso la palabra emergente, daño emergente. ¿Se dan cuenta? Y esto es usual en el ejercicio profesional. Pero reitero, como bien dice el documental, no en todos los procesos, puedo calificar este daño emergente y lucro cesante. ¿Por qué? Porque los tengo que probar, como bien decía el documental al final.
Documentalmente tengo que probar que se ha generado un daño emergente y un lucro cesante. Si yo tengo las pruebas contundentes para demostrar que se han generado daños y perjuicios, por tanto, hay un daño emergente y un lucro cesante, puedo solicitar en proceso a la autoridad judicial que se califique el daño emergente y lucro cesante cuya cuantificación yo debo presentarle. Yo tenía un contrato de 2 años con esta cadena de tiendas para proveerles 2 millones de playeras mensualmente. Eso me generaba, fuera del costo de manufactura, personal, todo, tanto de ganancia. Multiplicado por los 2 años yo debía ganar tanto. Y por el incumplimiento de contrato de mi proveedor, señor juez, he dejado de percibir desde este mes hasta este mes esa ganancia que debía de generar. Ese es mi lucro cesante. Ahora, me debía dar cada tela en 1.000 bolivianos el rollo, pero como me ha incumplido, yo he tenido que comprar a 1.200. Esa diferencia de 200 en cada rollo de tela es mi daño emergente, porque he tenido que recurrir a préstamos para poder pagar ese precio, no me alcanzaba, qué sé yo. Entonces, ese es mi daño emergente. Sumados los dos conceptos, demandaré diciendo que solicito la devolución del daño emergente de bolivianos tantos mil y el lucro cesante de bolivianos tantos mil, que hacen un total de tantos. ¿Se dan cuenta? Ahora sí está plenamente entendido. Sí, doctor, está muy ¿No ve? claro ahora. Y despuesito, que ya estamos terminando la primera sesión, vamos a ver también gráficamente, con ejemplos gráficos, esto que les estoy acabando de decir. Ya apartamos lo que son daños y perjuicios porque ya los hemos identificado y nos vamos a dedicar a ver de manera específica qué es el daño emergente, cómo se calcula el daño emergente, qué es el lucro cesante y cuándo se convoca al lucro cesante, para que con ello este tema de la determinación de daños y perjuicios ante el incumplimiento de una obligación por parte del deudor nos pueda ayudar a identificar, llegado el momento, si ha existido fuera del incumplimiento un daño emergente y lucro cesante. Si la respuesta va a ser sí, entonces en una demanda yo puedo solicitar el reconocimiento de daños y perjuicios, ¿cierto? Y en ello identificaré pues de manera detallada daños emergente tantos bolivianos o dólares y lucro cesante tantos bolivianos y dólares. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? Estoy viendo que muchos están volviendo de mucho tiempo a pasar clases. ¿Qué ha pasado? Doctor, yo no El trabajo. podía pasar ayer en la noche, o bueno, no podía participar, si entro a clases, no puedo participar activamente porque estoy en el trabajo, pero igual me conecto y trato de escuchar siempre sus videos y por Ah, eso ya. no puedo participar los viernes. Ok. De mí también, Doc, me quedé ahí haciendo archivos para auditoría. O sea, están con full trabajo y ahora nos han reducido el horario hasta las 8 de la noche. Sí, pero solo, bueno, yo trabajo en horario de oficina. Ah, bueno, entonces te alcanza. Sí, pero me quedé haciendo horas extra para terminar mis archivos. Las tiendas hasta las 10 nos han dado aquí todavía, doctor. No, anoche la alcaldía ha determinado Sí, he reducir el visto horario eso. hasta las 8. Y es Sí, desde hoy doctor. día, les cuento. Ni siquiera desde el lunes, es desde hoy día. Pero, Doc, eso es cercado, ¿no ve? La Anita está en Punata. Ah, bueno, Sí, sí, pues, doctor. encercado. Yo creo que el COE departamental se reunirá recién el día lunes o martes, imagino, para uniformar a todos, ¿no? Sí, doctor. Encercado, sí, nos han dado hasta las 8 de la noche. Bien, estamos terminando la primera sesión. 2 segundos deben, chicos, y les paso enseguida el segundo link para poder continuar y cerrar este tema, ¿ok? Está bien, Doc.